He terminado de leer Nosotros que luchamos con Dios, el último libro del célebre psicólogo Jordan B. Peterson. Intento buscar una palabra que defina cómo me siento respecto al libro. Confundido, desilusionado, frustrado, pero quizás también por ahí fascinado. En este video me concentraré en hacer un comentario crítico de esta obra, que combina reflexiones sobre religión, moral y psicología de una manera única. Y eso no es necesariamente un cumplido. Mi crítica se centrará en dos ámbitos claramente diferenciados. La forma, entendida como el aspecto técnico y literario del libro, y el fondo, entendido como aquello que engloba contenido, mensaje e ideas. Esta es una de las raras ocasiones en que una publicación pide tan a gritos separar un ámbito del otro, y ya te diré por qué. Pequeño disclaimer, soy seguidor y admirador de Jordan Peterson. Le atribuyo la no poca importancia personal de ser una figura que me inspiró a seguir la carrera de psicología y además tiendo a concordar con sus orientaciones ideológicas y políticas. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo por mantener a raya cualquier sesgo, así que prometo ofrecerte una perspectiva honesta sobre esta obra. Mi nombre es Roger Velázquez y esto es Mapas de Personalidad. Empecemos por repasar rápidamente quién es Jordan Peterson, aunque para muchos se trate de una figura intelectual que no necesita presentación. Peterson es un psicólogo clínico, académico y autor canadiense que ha ganado notoriedad internacional por sus análisis muchas veces controversiales sobre psicología, cultura y filosofía. Como profesor emérito de la Universidad de Toronto, especializado en psicología de la personalidad, su trabajo aborda temas como el significado de la vida, la responsabilidad individual y la moral. Es conocido también por sus bestsellers 12 reglas para vivir y Más allá del orden, en los que combina perspectivas de filosofía, teología, neurociencias y psicología evolutiva para explorar la naturaleza humana y el comportamiento social. Ahora veamos también muy rápidamente de qué va su último libro, Nosotros que luchamos con Dios, publicado a mediados de noviembre de 2024. El libro está planteado como una exploración filosófica, psicológica y espiritual sobre la relación del ser humano con lo divino. A través del análisis de relatos bíblicos como la creación, la historia de Adán y Eva o las vivencias de Abraham y Moisés, Peterson examina temas universales como el propósito, la moral, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal. Peterson establece conexiones entre estas narrativas ancestrales y los desafíos de la vida contemporánea, y argumenta que las historias bíblicas contienen una sabiduría atemporal que puede ayudarnos a afrontar los dilemas éticos y existenciales de hoy. A lo largo de la obra, Peterson plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza del ser, la tensión entre el orden y el caos, y el significado de vivir con integridad. Su enfoque intenta no limitarse a la reflexión abstracta, más bien invita al lector a encontrar en estos relatos sagrados una guía para construir una vida con propósito, integridad y trascendencia en un mundo moderno lleno de incertidumbres. Si tuviéramos que resumir en una línea el propósito de este libro, creo que sería esta: inspirar a los lectores, mediante historias arquetípicas, a vivir con integridad, sacrificio y conexión con lo trascendente. Planteados los antecedentes de rigor, pasemos a nuestro análisis. Análisis crítico. En la crítica literaria de libros en general, pero más aún en libros de no ficción como este, es importante distinguir entre la forma y el contenido para poder hacer una evaluación integral. La forma se refiere a la estructura narrativa, el estilo del autor, la claridad del lenguaje y la organización del texto. Nos sirve para ver si el autor presenta sus ideas de manera coherente, elegante y accesible, y si el flujo de las argumentaciones mantienen el interés del lector. El contenido, por otro lado, abarca las ideas, argumentos y datos presentados. Aquí evaluamos la originalidad, la relevancia y el respaldo con evidencia. Un libro puede sobresalir en la forma, pero carecer de profundidad en el contenido, o viceversa. Creo que una buena crítica literaria pondera ambos aspectos y resalta cómo se complementan o divergen. Así que te invito a que sigamos esta estructura para empezar nuestro recorrido crítico. Contenido. He decidido empezar por el contenido, pues es en ese ámbito en el que Nosotros que luchamos con Dios presenta más puntos a favor. Solo a partir de la breve sinopsis que ofrecí, podemos intuir que se trata de un libro enormemente ambicioso,
lo cual también por momentos le juega en contra. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña pausa para invitarte a unirte gratuitamente a nuestra comunidad de WhatsApp llamada Quiénes Somos, un grupo de personas ávidas por conocerse mejor a sí mismas y mejorar sus posibilidades de lograr lo que se proponen mediante el estudio de la personalidad. Nuestro grupo de WhatsApp es un lugar donde mantengo contacto cotidiano para contestar preguntas sobre psicología y desarrollo personal y recibir sugerencias sobre próximos videos y emisiones en vivo. Tienes el link de nuestro grupo en la descripción. Exploración de temas. Uno de los logros de Peterson en este libro es su capacidad para plantear preguntas fundamentales sobre la condición humana, el sacrificio y la relación entre el individuo y lo divino. Las historias bíblicas son usadas para profundizar en reflexiones sobre fenómenos y emociones esenciales en la experiencia humana. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel nos lleva a un viaje al interior de los celos, la envidia, el resentimiento y la victimización, mientras que la historia de Abraham muestra la importancia de la fe, la obediencia y el sacrificio como caminos para trascender las limitaciones humanas y alcanzar un propósito más elevado. En esos momentos en donde podemos establecer conexiones directas entre las historias arquetípicas y nuestra propia realidad, identidad y experiencia como personas comunes y corrientes del siglo XXI, Peterson hace lo que mejor sabe: ofrecer una guía profunda para nuestros propios desafíos modernos, inspirándonos en nuestros enfrentamientos con la incertidumbre y el caos de la vida con valentía, integridad y un sentido renovado de propósito. Sin embargo, los problemas empiezan cuando sus interpretaciones y metáforas se van por las ramas. Su narrativa tiende a extenderse por múltiples tangentes filosóficas que, al menos en mi caso, me desviaba de la idea principal de turno que se iba desarrollando. A propósito de la rivalidad fraternal de Caín y Abel, en el marco de sus reflexiones sobre el sacrificio y el trabajo, Peterson no puede evitar la tentación de traer a colación la historia de Pinocho, el David de Miguel Ángel, Harry Potter, el dios Mercurio, y todo en un solo párrafo. Profundidad y rigor. En Nosotros que luchamos con Dios, Peterson combina referencias teológicas, filosóficas y psicológicas para fundamentar sus interpretaciones de los textos sagrados, pero su enfoque, aunque es ambicioso, resulta muchas veces inconsistente y disperso. Un ejemplo es su análisis de la historia de Moisés, que es utilizada como una metáfora del Estado subsidiario como alternativa a la tiranía. En esta sección, Peterson toma ideas de Santo Tomás de Aquino y varias otras figuras de la tradición y el pensamiento católico con menciones fugaces a economistas como Wilhelm Röpke y Friedrich Hayek, y sus críticas al colectivismo. El problema está en que estas referencias, aunque pueden ser interesantes, rara vez son desarrolladas en profundidad. Peterson parece confiar en que el lector posee un nivel previo de conocimiento cultural y académico suficiente para darle sentido a estas menciones, lo cual puede dejar a muchos, y me incluyo, con la impresión de que se trata más de una exhibición de erudición que de un esfuerzo por priorizar la claridad y accesibilidad del argumento. Esta falta de desarrollo detallado deja algunas de sus conexiones en la mera superficie y con frecuencia dificulta que el lector comprenda plenamente cómo encajan las ideas mencionadas en el marco general del análisis. Y en relación al rigor, las interpretaciones que Peterson desarrolla en Nosotros que luchamos con Dios podrían ser uno de los puntos más cuestionados de su obra. Es evidente que su análisis se apoya en la subjetividad de su experiencia personal y académica, lo que a veces da lugar a interpretaciones que pueden parecer forzadas o excesivamente especulativas. Ahora, también debe reconocerse el carácter altamente creativo y estimulante de su enfoque, que aporta perspectivas interesantes, pero asume al mismo tiempo el riesgo de proponer conexiones arbitrarias o dejar ciertos vacíos en el razonamiento. Coherencia argumentativa. El núcleo de Nosotros que luchamos con Dios gira en torno a la idea de que la conexión entre el individuo y lo divino es fundamental para vivir una vida con significado. Peterson escribe de forma recurrente sobre la importancia de los sacrificios conscientes, la búsqueda de metas trascendentes y la constante lucha contra las fuerzas del caos. En la introducción, dedicada al relato del profeta Elías, el autor expone uno de los puntos más potentes del libro: la relación entre el concepto de Dios y la voz interior de la conciencia humana. Cuando analiza el momento en que Elías escucha la voz suave y apacible de Dios, que contrasta con fenómenos espectaculares como tormentas y terremotos,
Peterson argumenta que la verdadera guía divina no está en lo externo y grandioso, sino en la introspección, en esa voz interna que nos conduce hacia el bien y nos obliga a confrontar nuestras propias fallas. Esta interpretación es poderosa, ya que redefine lo divino no como algo lejano y externo, sino como una fuerza interior que impulsa a la autorreflexión y al crecimiento personal. Ahora, este argumento pierde impacto debido, nuevamente, al enfoque disperso de Peterson, que abusa de una profusión de citas bíblicas y referencias de la cultura popular, como por ejemplo la referencia al Rey León. En cambio, cuando Peterson aborda el relato de Adán y Eva y lo relaciona con la arrogancia humana al desafiar los límites establecidos por lo divino, su argumentación se muestra más clara, estructurada y convincente. Según el autor, esta transgresión conduce a la humanidad a un estado de autoconciencia dolorosa, a la alienación de Dios y al ingreso en un mundo marcado por el sufrimiento y el trabajo. Este pasaje ejemplifica lo mejor del estilo que Peterson exhibe principalmente en sus exposiciones habladas, un análisis ameno y accesible que conecta las narrativas bíblicas con temas universales con los cuales podemos identificarnos. Este contraste entre secciones bien elaboradas y otras más caóticas resalta la falta de consistencia que atraviesa el desarrollo del libro y da lugar a altibajos en su lectura y su comprensión. Forma. En la forma es donde el libro alcanza sus puntos más débiles. No pretendo ser un crítico literario profesional, ni es el propósito de esta reflexión. Me considero simplemente un lector habitual, alguien que consume principalmente textos académicos y de no ficción y que además escribe. Tal vez este último aspecto sea lo que me da cierta confianza para formular mis críticas más severas sobre la forma en que está escrito Nosotros que luchamos con Dios. A puertas de la publicación de mi primer libro en un par de meses, que también va sobre psicología y está dirigido a un público general, he experimentado de primera mano los rigurosos procesos editoriales que un manuscrito atraviesa en una editorial de prestigio. Curiosamente, comparto la misma casa editorial con Jordan Peterson, Penguin Random House, lo que me permite hablar con conocimiento de los estándares que suelen aplicarse. Durante casi un año, mi manuscrito fue sometido a un escrutinio minucioso, diseñado para convertirlo en un texto claro, conciso, coherente y accesible, pero también atractivo y capaz de mantener el interés del lector. Mi borrador inicial, que superaba las 500 páginas, quedó finalmente reducido a algo más de 300, gracias al trabajo detallado de múltiples revisores y en especial al apoyo incansable de mi editor. El resultado final fue un texto mucho más sólido y mejor estructurado, que sirve como ejemplo de cómo la colaboración editorial puede transformar un manuscrito. El principal problema de nosotros que luchamos con Dios es que da la impresión de ser un texto que pasó directamente del escritorio de Peterson a la imprenta, sin el beneficio de un proceso editorial exhaustivo. En su lectura no se perciben señales de ese trabajo cuidadoso que podría haber eliminado las redundancias, recortado las interminables referencias y corregido las divagaciones argumentativas. El resultado es un libro que siento desordenado y repetitivo y que desafortunadamente pierde la oportunidad de ser una obra más efectiva. A continuación analizaré en detalle cómo estas deficiencias se manifiestan en el texto. Estructura y organización. Uno de los problemas más evidentes de Nosotros que luchamos con Dios es su estructura dispersa y errática. Peterson aborda múltiples temas y conceptos en cada capítulo, a menudo de forma simultánea, pero sin un hilo conductor claro que los unifique. Por ejemplo, al analizar el episodio del becerro de oro en la historia de Moisés, el autor intenta conectar esta narrativa con el peligro de la idolatría en la modernidad, el liderazgo fallido y la psicología de masas. El problema es que lo hace de manera fragmentada, intercalando reflexiones filosóficas, anécdotas históricas y referencias mitológicas y literarias a discreción. Las transiciones entre estas ideas son poco fluidas y carecen de un marco coherente, y al menos a mí me dejaron con la sensación de estar navegando por un mapa incompleto y desordenado. Este enfoque fragmentado, una vez más, complica la comprensión y difumina el impacto de los argumentos. Mientras leía no podía evitar recordar una frase de mi editor. Sé que tienes mucho que decir, pero no necesitas decirlo todo. Un libro de esta naturaleza se beneficiaría enormemente de una estructura más clara y deliberada. Creo que una solución efectiva habría sido dividir el libro en dos, un tándem similar al que forman 12 reglas para vivir y más allá del orden. Un primer libro podría estar dedicado exclusivamente al Génesis y un segundo libro exclusivamente al Éxodo, permitiendo que cada uno explore a profundidad los temas y relatos asociados sin saltos abruptos ni superposiciones innecesarias. En Nosotros que luchamos con Dios,
Infelizmente, la ambición desmedida de Peterson lo lleva a intentar abarcarlo todo y muchas veces al mismo tiempo. Esto convierte la experiencia de la lectura en un ejercicio agotador, donde el lector lucha por seguir ideas que a menudo parecen desconectadas o insuficientemente desarrolladas. Prosa y estilo. El estilo literario de Peterson en este libro es denso y repleto de terminología técnica y referencias académicas. Si bien esto puede interpretarse como una demostración de erudición e intelectualidad, quizás orientada a consolidar su posición como un pensador serio, también implica un riesgo importante, es decir, que esto se convierta en un obstáculo para la claridad. En este libro las frases suelen ser largas, con análisis que en ocasiones resultan innecesariamente complejos. Además, el autor a menudo prefiere construcciones poéticas que, aunque para algunos puedan ser evocadoras, terminan priorizando la belleza del lenguaje por encima de la comprensión, algo que puede frustrar a lectores como yo que buscan un enfoque más directo en este tipo de obras. Otro problema recurrente es la tendencia de Peterson a reiterar los mismos puntos una y otra vez. Por ejemplo, la idea de que el sacrificio es fundamental para el progreso humano aparece sin cesar a lo largo del libro. Esta noción es explorada en los capítulos dedicados a Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Moisés, Jonás y Elías, es decir, en prácticamente todas las historias principales. Entiendo que el sacrificio es un tema central en el libro, pero su invocación constante acaba disminuyendo su impacto. En lugar de reforzar el argumento, la repetición excesiva genera una sensación de redundancia y me deja como lector con la impresión de que el libro podría haberse reducido sin problemas a la mitad de su extensión sin perder profundidad. El estilo complejo de Peterson, combinado con la estructura repetitiva del libro, hace que la experiencia de lectura sea también, en múltiples pasajes, desmotivadora. Una prosa más clara y concisa, sin tanta repetición, creo que habría permitido que sus ideas brillaran con mayor fuerza, haciendo el texto más accesible sin sacrificar su profundidad intelectual. Accesibilidad para el lector. Nosotros que luchamos con Dios no es un libro diseñado para el público en general. Es un libro exigente tanto por su contenido como por su estilo, que parece estar orientado a lectores que ya están familiarizados con la obra previa de Peterson o con los conceptos filosóficos, psicológicos y religiosos que desarrolla. Además, Peterson asume que su lector cuenta con conocimientos sobre literatura universal, religiones del mundo, mitología, economía, sociología, neurociencias e incluso psicología evolutiva. Esto, sumado a la densidad de su lenguaje y la ausencia de explicaciones claras para términos y conceptos complejos que utiliza de manera reiterada, convierte al texto en una experiencia desafiante, creo incluso para lectores con experiencia. Un ejemplo de esta inaccesibilidad aparece en su análisis del relato de Jonás y el gran pez. En esta sección, Peterson utiliza la imagen del profeta en el vientre de la ballena como punto de partida para introducir una cascada de conceptos filosóficos y psicoanalíticos, pero lo hace de una forma trepidante y sin un marco explicativo sólido. El resultado es un texto que aturde más que ilumina, dejando al lector sin una guía para interpretar el poderoso simbolismo de este episodio. Aunque estoy de acuerdo en que la metáfora de estar en el vientre de la ballena tiene un enorme potencial interpretativo, relacionado con la introspección, el enfrentamiento con el caos o la transformación personal, la forma en que se presenta en el libro resulta bastante confusa para quienes no estén ya familiarizados con el contexto psicoanalítico o filosófico que Peterson da por sentado. Estas decisiones de estilo y estructura limitan significativamente el alcance del libro. En lugar de ampliar su audiencia, el texto parece cerrado sobre sí mismo, dirigido únicamente a quienes ya cuentan con las herramientas necesarias para descifrar sus múltiples capas de referencias y conceptos, que pueden ser perfectamente válidos y fascinantes para quienes quieran entrar al agujero del conejo, como se dice. Pero, lamentablemente, en lo personal, estas elecciones me han resultado desorientadoras y sospecho que muchos lectores potenciales se sentirán igualmente frustrados. Si bien es válido que un autor busque escribir para un público especializado, en este caso parece que el libro pierde una oportunidad valiosa de acercar sus ideas a una audiencia más amplia a través de explicaciones más accesibles y de un desarrollo conceptual más cohesivo. Me viene a la cabeza otra de las frases de mi editor: cuando escribes un libro no lo escribes para ti, lo escribes para quien lo lee. Es momento de otra brevísima pausa para hablar de nuestro auspiciador en este video. Yo mismo. ¿Sabes quién eres realmente? ¿Podrías decir que te conoces?
quiero hacerte una invitación para poner a prueba lo que crees conocer sobre ti mismo con nuestro test Penta de la personalidad, el cual es totalmente gratuito y no requiere ningún tipo de registro. Penta está diseñado para ayudarte a entender los rasgos únicos de tu personalidad y cómo influyen en tus metas, relaciones y decisiones diarias. Esta herramienta psicológica te ayudará a descubrir tus fortalezas, comprender tus desafíos e identificar qué es lo que necesitas aprender para alcanzar tus objetivos. Al final del test recibirás una amplia descripción de tu manera de ser, acompañada de 2 mapas gráficos personalizados para ayudarte en la interpretación de tus resultados, así como un chatbot de inteligencia artificial entrenado para absolver tus dudas. Lo mejor que harás hoy es completar el test Penta para descubrir cosas nuevas sobre ti mismo o sobre ti misma, claro, luego de terminar este video. Encontrarás el link del test en la descripción. Reflexión final. A pesar de las falencias señaladas, no puedo pasar por alto la importancia de los temas que Jordan Peterson aborda en Nosotros que luchamos con Dios. Este libro toca cuestiones profundamente relevantes en un mundo afectado por la fragmentación, el relativismo, el hedonismo y el materialismo. Su llamado a reflexionar sobre los valores judeo-cristianos, que son el fundamento de la ética y la cultura de Occidente, lo considero especialmente valioso, pues ofrece una respuesta esperanzadora ante las crisis individuales, sociales y existenciales del siglo XXI. Por esta importancia y en vista del empaque excesivamente complejo que nuestro psicólogo canadiense nos ha planteado, es que he preparado un par de videos a manera de traducción de las grandes lecciones que encierra este libro, aterrizándolas y quitándoles toda esa complejidad innecesaria, los cuales publicaré en los próximos días. Si vienes del futuro, puedes encontrarlos en las pantallas finales de este video. Mi nombre es Roger Velázquez, autor del libro ¿Quién soy yo? Y especialista en el estudio de la personalidad. Si has encontrado valor a este video, puedes demostrar tu aprecio por mi trabajo dejándome un like y suscribiéndote a este canal. Estas pequeñas muestras de apoyo son muy importantes para poder seguir generando contenido como este. No olvides que tenemos una creciente comunidad de autoconocimiento vía WhatsApp, a la cual puedes acceder gratuitamente a través del enlace que comparto en la descripción de este video. Seguiremos en la próxima.